La crónica de Deloria Archer es un viaje alucinante por las capas más profundas de un México que ya no existe, pero cuyas sombras aún se proyectan sobre el presente. Para comprender la inmensidad de esta historia, hay que visualizar la atmósfera de finales de los años 30, cuando el general Lázaro Cárdenas del Río se erigía no solo como presidente, sino como el arquitecto de la identidad moderna del país. En ese torbellino de nacionalismo, expropiaciones y fervor revolucionario, ocurrió un encuentro que la historia oficial intentó sepultar bajo toneladas de cemento institucional. El general, un hombre de una sobriedad legendaria, cruzó su destino con una joven estadounidense de una belleza magnética y espíritu indomable. De esa unión, nacida fuera de los protocolos de la familia presidencial, surgió Dolores, una bella mujer que evidentemente es recordada por participar en la famosa película A Toda Máquina. Sin más, ¡comenzamos! Desde su nacimiento, la vida de Dolores fue una coreografía de ocultamiento, mientras su medio hermano Cuauhtémoc Cárdenas crecía bajo el resplandor de la legitimidad y la preparación para el liderazgo. Dolores era criada en un entorno de discreción absoluta. Se le otorgó el apellido Archer como un escudo, una identidad que la mantenía cerca, pero lo suficientemente alejada para no incomodar el ascenso de la dinastía. El general Cárdenas, cumpliendo con un código de honor personal, pero distante, proveía una pensión que, según se cuenta, llegaba con la regularidad de un reloj de arena, asegurando que a la joven no le faltara nada material, pero negándole sistemáticamente el acceso al calor del reconocimiento público. Ella era el secreto mejor guardado de la revolución. Al llegar a la mayoría de edad, Dolores, poseída por una mezcla explosiva de la determinación de su padre y la sofisticación cosmopolita de su madre, su rostro era una obra de arte, facciones finas, una mirada que parecía contener la nostalgia de las naciones y un carisma que no podía ser contenido por las paredes de la discreción. Decidida a reclamar un lugar que le pertenecía por derecho propio y no por concesión secreta, viajó de Estados Unidos a México y se lanzó a la conquista de la época de oro del cine mexicano. Fue un acto de rebelión silenciosa. Cuando entró en los sets de grabación, su presencia fue tan impactante que los productores no necesitaron ser literalmente cuestionados. En A Toda Máquina, su papel como la bella gringuita fue apenas un destello, pero suficiente para que el público se preguntara quién era esa mujer que lograba robarle la atención a los ídolos máximos de la pantalla. Sin embargo, ese brillo fue su sentencia. Al proyectarse su imagen en las salas de todo el país, literalmente, los Cárdenas, en este caso el general, fue el que de alguna u otra manera se manifestó. Los enemigos del general veían en ella un arma para minar su inteligencia moral y sus aliados veían una vulnerabilidad que debía ser eliminada. El general Cárdenas, en un acto que algunos llaman pragmatismo político y otros traición paterna, activó los mecanismos del Estado. No hubo una confrontación directa, sino una asfixia lenta. Las puertas de los estudios Churubusco se cerraron con las llaves invisibles. Los directores que antes la buscaban con desesperación de pronto alegaban problemas de agenda. El veto era total y venía de la cúspide misma del sistema. Desesperada y viéndose despojada de su vocación, Dolores
intentó buscar refugio en una nueva narrativa. Surgió entonces la versión de que era sobrina de James L. Phillips, el legendario ingeniero de sonido que revolucionó la industria. Era un intento de vincularse a la aristocracia técnica del cine para obtener una capa de protección. Phillips, un hombre de un mundo diferente, pudo haber sido su cómplice en esta búsqueda de identidad, pero el poder del general Cárdenas literalmente borró todo. Se dice que los registros de la época fueron alterados, que las actas de parentesco desaparecieron de las notarías. De hecho, no existe registro alguno, y que cualquier rastro que pudiera validar esa conexión fue borrado. Deloitte Sacher se convirtió en una mujer sin pasado documentado, una extraña en la tierra que su padre había transformado. A medida que pasaban los años, su figura se volvió una leyenda urbana en los cafés de la capital. Se decía que en las noches de estreno, una mujer de una elegancia atemporal se apostaba en las sombras de los teatros, observando, tocando puertas y buscando una nueva oportunidad. Sin embargo, el general Cárdenas, aduciendo literalmente una gallardía, le reclamó y le dijo a su madre que si no se iban de México, él terminaría por cortarles la pensión y algo más. Su relación con Cuauhtémoc Cárdenas permaneció en un tema tabú, una verdad a medias que todos conocían pero que nadie se atrevía a publicar, mientras su medio hermano se convertía en el símbolo de la lucha democrática. Ella era respetada, pero literalmente rechazada. La historia de Deloitte es una narración rápida de sueños truncados por la razón de Estado, en la crónica de una mujer que tuvo el valor de ser ella misma, en un tiempo donde la lealtad a la imagen de un hombre lo era todo. Al final de sus días, Deloitte Sacher no buscaba fama ni fortuna, sino simplemente que se reconociera que ella también era parte de la historia de México. Su vida es el guión perdido del cine nacional, una tragedia griega ambientada en el México postrevolucionario, donde la sangre gritaba una verdad que el poder se encargó de silenciar. Cada vez que a toda máquina vuelve a las pantallas, la mirada de la bella gringuita sigue desafiando al olvido, recordándonos que detrás de los grandes mitos nacionales siempre hay una historia humana esperando ser contada con toda su lastimera historia. Se sabe que esta información fue recopilada por un grupo de valientes periodistas que invirtieron tiempo y dinero para sacar conclusiones que verdaderamente simbraron la historia del cine nacional. Así pues, esta fue una de las versiones más acercadas a la realidad de lo que fue la famosa gringuita y de lo que significó haber trabajado en el famoso y mítico film A Toda Máquina. Muchas gracias y hasta la próxima.